Ok. Em, Quisiera empezar la columna con como algunas intuiciones, ¿no? Después vemos cómo las fundamos. Pero yo tengo la sensación de que estamos empezando a ver, si los últimos meses veíamos signos de agotamiento de una etapa política que empezó en agosto de 2023 con esa victoria de Milei en las PASO, ¿no? Si veíamos todo este año viendo signos de agotamiento, si se quiere, desde el acuerdo con el Fondo Monetario en abril en adelante, ¿no? Las dificultades de la inflación para perforar el 1,5, las dificultades políticas del gobierno para construir mayorías, las dificultades del gobierno para ganar elecciones provinciales, algo que solo hizo en la ciudad de Buenos Aires y en el Chaco en alianza con el radicalismo gobernante, los signos de acotamiento de la economía. Bueno, yo tengo la sensación de que estamos llegando a un fin de etapa, ¿no? A un cierre de una etapa política, económica, social, que termina más o menos enlazada con las elecciones provinciales de este domingo. Quisiera ir contándoles un poco cómo veo esos signos de agotamiento en algunas esferas y las podemos ir charlando, ¿no? Dale. Pensé el Congreso, las redes, los medios, la calle, las palabras, para pensar con André. Lo primero, lo del Congreso, que es muy evidente. Ayer el Senado ejerció una facultad constitucional, que es en la Constitución argentina, dice que el Congreso es quien sanciona leyes, que las leyes se sancionan por mayorías, ¿no? Hay que tener la mitad más uno para sacar una ley en la Argentina de todos los diputados o senadores electos en el Congreso. Es decir, que expresan una vocación mayoritaria de los votantes argentinos cuando cada 2 años eligen sus representantes, que el Poder Ejecutivo, que tiene la tarea de ejecutar las leyes que sanciona el Congreso, tiene la potestad de ejercer el derecho al veto si por motivos que el Ejecutivo considere que debe explicitar, puede partes de una ley o la ley entera, puede vetarla y anular su ejecución. Y en la Constitución tiene una facultad extraordinaria que se le da al Congreso en una situación en la cual es normal que el Congreso sancione leyes, es fuera del ordinario que el Poder Ejecutivo vete, y es absolutamente extraordinario cuando un presidente veta y el Congreso tiene que juntar 2/3 de una voluntad mayoritaria de los representantes electos de la Argentina. 2/3. Una voluntad que exceda, uno debería pensar, si la representación funciona bien, 2/3 de las personas en la Argentina que pueden tener una mirada negativa sobre la decisión del gobierno. Bueno, con esa voluntad supermayoritaria se puede revertir un veto. Se ha dicho en los medios de comunicación, pero me interesa subrayarlo, desde marzo del año 2003 que el Congreso no revertía un veto presidencial. La última vez que el Congreso revirtió un veto presidencial, es decir, que el Congreso sancionó una ley, el presidente la vetó y el Congreso juntó 2/3 de los votos para revertir ese veto, fue en marzo de 2023. Es decir, un mes antes de las elecciones que le dieron la presidencia a Néstor Kirchner. En el año 2003, el gobierno de Eduardo Duhalde, una ley vinculada a las importaciones azucareras y a la industria azucarera. Pero hay que recordar ese gobierno, el gobierno de Duhalde, surgido de la crisis del 2001, de un pacto entre el peronismo y el radicalismo, entre los gobernadores argentinos, una situación muy extraordinaria en la cual el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo estaban casi en un estado semideliberativo, ¿no? Y del 2003 para acá, nunca el Congreso revirtió un veto presidencial. Y hay que pensar todas las cosas que pasaron en los últimos 22 años, las situaciones extraordinarias que vivió la Argentina, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner y la salida de la crisis, el conflicto de la 125, el pico de Cristina en 2011, el 2013, las crisis políticas sucedáneas, Macri, el FMI, Alberto, la pandemia, Milei. En todos esos largos 22 años nunca se había dado una situación tan extraordinaria en la cual el Congreso, que hay que decirlo, la presidencia de ambas cámaras está en manos del gobierno, ¿no? Con un oficialismo que gobierna el Congreso y que logró hace apenas un año
una mayoría para sancionar la ley más importante y más abarcativa que tiene recuerdo de la democracia moderna, que fue la ley Bases, la charlamos mucho acá, que era casi una reforma constitucional encubierta. Un gobierno que se animó a hacer el DNU 70, que fue una mega reforma también de centenares de leyes argentinas, convalidado por el Congreso y por el Poder Judicial, hace apenas un año y medio. Vamos a una situación extraordinaria en la cual, por primera vez en 22 años, el Congreso revierte un veto presidencial. Y se da no solamente en este marco que te decía, sino que además se da con un sujeto social, ciudadano, político detrás. No es que la reversión del veto fue por una facultad de no sé qué, o por la intervención del gobierno en una provincia, o por alguna discusión tributaria o de coparticipación. Se da en el marco de un gran consenso social a partir de lo que ahora sabemos por los audios de Españuelo era una decisión deliberada del gobierno en boca y en autoría de Federico Sturzenegger, que le decía al titular del ANDIS destruir las pensiones por discapacidad. Destruirlas. Destruir el sistema de apoyos a las personas por discapacidad, que la Argentina tiene 20, 30, 40 años de construcción, ¿no? Ese sistema de apoyo a las personas por discapacidad, que en la Argentina se suponen, por el censo 2010, alrededor de 5 millones de personas con discapacidad, de las cuales casi 2 millones tienen certificados, un poco más de 1 millón tienen pensiones. El gobierno vio eso y lo decíamos la vez pasada, y de la mano del FMI que pedía vaya a destruir ese programa de protección social de apoyo a las personas con discapacidad, y Federico Sturzenegger le decía a Diego Españuelo, haga usted auditorías truchas para poder reventar las pensiones por discapacidad, para sacarle a la mayor cantidad de gente posible las pensiones por discapacidad, inventando mentiras como, recordar en agosto del año pasado, ese fémur de un perro que mostraban para decir, esto es todo mentira. Bueno, había una decisión deliberada del gobierno y del Fondo Monetario de desarmar. Y a partir de ahí un sujeto que emergió ayer a las 11 de la mañana, se convocó una movilización en apoyo a la reversión del veto. Muy impresionante la movilización, yo un rato la recorrí, digamos, o sea, obviamente fui movilizado, pero después luego caminé un rato y me sorprendió las personas con discapacidad, sus familias, ¿no? Los centros de día, los centros de cuidado, las ONG, los transportistas, los prestadores organizados. Una marcha me llamó mucho la atención, tremendamente feminizada. Las mujeres, ¿no? Las mujeres madres y las mujeres cuidadoras, ¿no? Las que están siempre. Las cuidadoras, ¿no? Sí. Una movilización feminista, vi yo ayer. Hablamos siempre, ¿no?, de eso, ¿no? De las tareas de cuidado vinculadas a las mujeres. Un sujeto social mayoritario. Completamente precarizadas, ¿no? Completamente precarizadas, invisibilizadas, muy golpeadas, y en una emergencia que una ley que construye una mayoría de 2/3 logra empezar a dar respuestas, ¿no? Creando una nueva categoría de pensión por discapacidad, universalizando el acceso, ¿no? Trabajando para mantener actualizadas los saberes que reciben, para permitir que las personas que puedan trabajar lo hagan, para hacer auditorías serias y profesionales, para poder efectivamente llevar un control, para actualizar el gasto, las transferencias de los prestadores, etcétera, etcétera. Y atrás de la reversión del veto a las personas por discapacidad, también hay un pelotón de otras grandes mayorías que se van construyendo con sujetos sociales atrás. Lo charlamos la semana pasada, la reversión del veto a jubilaciones no se logró aprobar, pero por un cachito. Sí. Y será cuestión de que avance un poco ese sujeto social de los jubilados, que también tiene una expresión en la calle todos los miércoles, y que también tiene... Digamos, es un drama en las familias. Cristina el otro día en un audio contaba cómo le llegan mensajes de jubilados que cortan en 3 la pastilla de la presión para tomar, ¿no? Sí. Las jubilaciones. También vienen atrás el financiamiento de las universidades, es un tema que yo también sé, Andrea, que seguís. La semana que viene se vence el plazo para que el presidente vete la ley de financiamiento universitario. El día jueves se vence el plazo. El día miércoles están convocando, creo, clases públicas en la Plaza de Mayo. Y será la discusión que venga, ¿no? La reversión del veto presidencial al financiamiento universitario, la emergencia pediátrica, ¿no?, que tiene de cabeza el Garrahan, pero bueno, ahí empiezan a aparecer, ¿no?, ciertos sujetos sociales de amplio consenso en la sociedad argentina de, estas son cosas importantes que hacen a lo que somos como argentinos y que queremos cuidar, y que están construyendo mayorías, supermayorías en el Congreso
a pesar de todos los intentos del gobierno por destruir esos consensos mayoritarios. Es bien interesante que lo que los audios revelan de Españolo, que hay una decisión deliberada de destruir esos grandes pilares que hacen, si se quiere, a la Argentina grande, ¿no? Y a la Argentina como un país que uno puede imaginar, un país digno de ser vivido. Eso en el Congreso, ¿no? Esta situación extraordinaria que está sucediendo. Después, en las redes, una cosa bien interesante que es, obviamente, las internas del gobierno y la ausencia de los grandes trolls del gobierno en las redes sociales, pero también una discusión en redes sociales que parece hoy estar tomada en contra del gobierno. Yo diría, la memética le juega en contra del gobierno, ¿no? ¿Cuál es la memética de esta etapa? Que caí en la coimera, ¿no? Esa canción que se circula en redes sociales, ¿no? El meme de Sper escapando en una moto que después descubrimos que era un barra brava acusado de como lo que estuvieron en el intento de homicidio, como los que estuvieron en el acto de Milei. El brócoli que circula, que le llegó a Milei, ¿no? La ausencia total de los trolls de redes sociales. Yo le contaba en ofrecer a Víctor que yo dejé de recibir ataques de trolls en redes sociales. Capaz que a mí me sacaron de la nómina, pero digo, hay una ausencia, ¿no? Entonces, la memética también ha cambiado en la Argentina, ¿no? El lenguaje ha cambiado. ¿Recuerdan esa etapa del gobierno que era tan arrolladora? ¿Qué decían ellos? Que no la ven. Estamos haciendo algo y estos no la ven, ¿no? Eso ya no existe más. Ya no existe más. El que no la ve parece el presidente, que se quiere ir a Las Vegas, ¿no? En este contexto, ¿no? Conceptos como la idea de la libertad, la idea de la casta, muy golpeados, casi incapaces de ser explicativos de lo que está pasando. Y al gobierno, vos fijate, Andrea, en esto del lenguaje, Milei diciendo voy a dejar de insultar, que era casi el origen de su razón de ser, pero igual haciéndolo de todas maneras. Y la campaña del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, cuyo principal consigna, ¿cuál es? ¿Kirchnerismo nunca más? Una consigna que denota una doble derrota en el lenguaje, ¿no? Primero porque es una consigna donde el gobierno plantea en una elección como nunca más, ¿no? Como una oposición de la oposición, ¿no? No como una virtud de sus propias acciones, sino como una oposición de la oposición. Y lo segundo, una doble derrota, que es el uso de la consigna del nunca más, que era una consigna también, que el gobierno venía a discutir, claro, ¿no? Sí. El negacionismo del gobierno venía a rebatir la idea del nunca más. Entonces, una doble derrota, incluso en el mensaje del gobierno. Y después hay algo parecido en los medios de comunicación, los escándalos de corrupción y estos grandes temas, ¿no? Como la emergencia en discapacidad, las jubilaciones, hacen que al gobierno, incluso en los medios hegemónicos y en sus comunicadores estrella, ¿no? Les cuesta a los tipos defender. Incluso vos ves, esta semana también se vio mucho en redes sociales, los grandes comunicadores, periodistas, vamos a decir, mercenarios, no sé cómo decirles, asociados al gobierno, también despegándose. Y había días que vos prendías La Nación Más y parecía C5N. Exacto. Estas semanas, ¿no? Porque era tan abrumador el escándalo de corrupción asociado a que le están sacando la guita que no le dan a las personas con discapacidad y se le está llevando Karina Milei, que bueno, se caía por su propio peso. Entonces, incluso en los medios de comunicación le faltó. Y al final, uno podría decir la calle, ¿no? En el 2023, recordarán esas cuando Milei hacía campaña, ¿recuerdan esas enormes caravanas del tipo con la motosierra? Sí. Y la cantidad de gente alrededor. Esta semana quiso hacer 2 o 3 actividades en el conurbano, ¿no? Y no juntó ni para un remis. De hecho, juntó más gente que lo insultaba que gente que lo apoyaba. Es decir, en la calle también parece haber, ¿no? Un cambio de etapa, que por supuesto se ve cuando ponen un micrófono en los noteros en la tele, y ustedes lo conocerán de sus vidas cotidianas. En el medio una elección, ¿no? Que son momentos interesantes, ¿no? Donde todo el mundo vale uno. Vale lo mismo Mañeto que el votante. Y en el medio de la provincia de Buenos Aires, también, que uno puede decir, tan bastardeada institucionalmente la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ustedes saben, subrepresentada en diputados en el Congreso de la Nación, ¿no? Que le aporta más al presupuesto nacional de lo que recibe, una provincia muy golpeada por el diseño institucional argentino. Si hay que pensar en una población demonizada en la Argentina, ¿no? Es la población del conurbano bonaerense. Bueno, de repente se da que este clima sucede con las y los bonaerenses teniendo algo que decir sobre cuál va a ser la etapa que viene por delante. El gobierno llega con enormes internas, el ministro de Economía diciéndole en off a periodistas económicos
que el desastre económico que significaron decisiones como, no importa, el desarme de las LEFIs, cosas técnicas, son culpa de Javier Milei. Sí. O sea, el ministro de Economía en off diciendo Es que el los presidente. sus errores económicos son culpa del presidente. Fíjense, ¿no? Fíjense. La pelea entre Santiago Caputo, Karina Milei, los Menem, todos peleados. Y el peronismo que llega en un marco inteligente de unidad, ¿no? A pesar de sus diferencias, a pesar de sus problemas, a pesar de todas las complejidades que tiene el peronismo hoy, la inteligencia de haber llegado a las elecciones presentando una propuesta unificada. En el peor momento económico, ¿no? Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, los números no cierran y la gente queda afuera, ¿no? Las tasas de interés por las nubes, ¿no? El gobierno vendiendo dólares del tesoro, solamente tiene como 1.000 para vender, 1.000 millones, son para reventar esta semanita, digamos, ¿no? El gobierno anunciando que empieza a vender dólares para sostener el tipo de cambio, después de ya haber habido una devaluación, ¿no? Cuando el dólar pasó de 1.100 a 1.400. Hay que mirar las noticias económicas para ver lo que pasó estos días con los bonos, etcétera, las expectativas de lo que puede pasar después de las elecciones del domingo. Y llegamos a la elección de la provincia de Buenos Aires diciendo, bueno, en las elecciones provinciales que hubo de mayo para acá, Sí. el gobierno solo puede mostrar un triunfo escueto en la ciudad de Buenos Aires, sacándole 2 o 3 puntitos a Leandro Santoro, ¿no? Y un triunfo en la provincia del Chaco aliado con el oficialismo gobernante. A grandes rasgos, las elecciones de provinciales en todo este año han mostrado que han ganado los oficialismos provinciales y ha perdido el oficialismo nacional, a grandes rasgos. Bueno, la sensación de que la cosa medio no camina, ¿no? Y llegamos a un momento medio determinante en las elecciones, que las elecciones de este domingo determinarán esta etapa que se cierra para dónde se abre. Y me parece que parte de lo que hay que mirar es que finalmente lo que era un modelo económico, una propuesta económica que no cerraba. Me acordé de Cristina el día que salió la sentencia, que la encarceló y la proscribió, que decía que quienes creían que metiéndole en cana eso iba a hacer que mejore la situación política, económica y social del gobierno, estaban muy equivocados, y que la cárcel de Cristina finalmente no iba a resolver los grandes problemas de la Argentina. Podemos cerrar, si queremos, con este audio. Quiere el pueblo votar este domingo y veremos qué pasa. Tenemos ahí el audio de Cristina, creo, para cerrar. Se equivocan además los que piensan que de esta manera van a llegar a sus objetivos, que es el seguir con procesos de destrucción y expoliación a los argentinos. Creo que se equivocan porque me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros y más inaccesibles, no solamente para los jubilados, sino para cualquier compatriota. Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer 4 comidas por día. Pueden hacer todo eso y no les va a hacer. Bueno, ahí estábamos escuchando a Cristina.